Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. ¿Te han colocado implantes dentales y quieres cuidar la inversión? ¿O piensas en colocarte implantes dentales y quieres cuidar lo que es la permanencia de tus implantes en boca? Pues el tema que voy a desarrollar el día de hoy te va a interesar. Es de mucha importancia ya que vas a ir viendo cuáles son las causas, los motivos y sobre todo conocer el principal fracaso que sufren los implantes dentales cuando no se toman en cuenta estos factores. Por eso te invito a que te quedes todo el programa del día de hoy, que voy a hablarte de los implantes dentales en peligro y por lo tanto vamos a evitar estos dos padecimientos que son la mucositis y la periimplantitis. Y vamos a comenzar el programa. Miren, la mayoría de los fracasos de los implantes dentales ocurren precisamente por periimplantitis, que más adelante les voy a explicar en qué consiste y cuáles son las características. Se dice que, o se han hecho estudios, que aproximadamente el 5% de los implantes se llegan a perder después de 5 años. Entonces se han hecho estudios en personas que tienen implantes y que tienen una permanencia con dichos implantes de 5 años y todavía están presentes en buenas condiciones el 95%. Sin embargo, ¿qué pasa con el otro 5%? Pues entonces se les considera un 5% de fracaso y es atribuible principalmente a este problema llamado periimplantitis. Y vamos a ver las características. Comenzamos ahora con otras imágenes. ¿Sabías que 6 de cada 10 personas que se colocan implantes desarrollan mucositis? ¿Qué es la mucositis? Ahorita estamos viendo una imagen que obtuve de internet. Aquí podemos ver esta inflamación, enrojecimiento, digamos un poco de inflamación. Si ustedes le quieren llamar hinchazón, pues bueno, a mí me gusta más llamarle inflamación. Pero se ha llegado a asociar que la frecuencia de dicha mucositis o inflamación de la encía afecta aproximadamente del 18 incluso al 22% de los pacientes en determinado momento. Es por eso que nosotros debemos de conocer las características, qué es, en qué consisten y cómo afectan la salud o la permanencia de nuestros implantes dentales. Vamos a ver la siguiente imagen. Y a comparación hay otro problema que se llama periimplantitis y la periimplantitis se presenta en 1 de cada 5 pacientes cuando mal nos va, porque hay varios estudios que dicen que es la incidencia mucho más baja, pero hay otros estudios que llega a decir que equivale al 19% incluso de los pacientes que se colocan en dichos implantes dentales. Entonces el 19% es muchísimo, casi 1 de cada 5 pacientes, por lo tanto es demasiado y tenemos que evitarlo ya que es la principal causa del fracaso de la permanencia al colocar los implantes dentales. Imagínate la inversión que has hecho. Imagínate, y entonces algunos pacientes, como les he mencionado en otros programas, siempre nos preguntan, doctor, ¿cuánto tiempo me va a durar el implante? Y en realidad no depende tanto a veces del doctor o del implante, en gran parte depende de ustedes. Nosotros hacemos nuestro trabajo, pero nosotros no podemos irles a decir cuáles son sus hábitos en cuanto a las características que ocasionan dichos problemas. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, aquí les voy a explicar lo que es la mucositis. Este es un implante que yo coloqué, este sí es de uno de mis pacientes y estos son 2 implantes que se ven y aquí casi se puede ver que tiene otro, pero bueno, no se alcanza a ver muy bien. Este implante tiene inflamación, está enrojecido, fíjense cómo se ve inflamado, como hasta la encía no se ve
tersa, suave, rosa, lisita, parejita, bonita. Sin embargo, miren, fíjense, como el implante, que aquí tiene el pilar, esto color dorado es el pilar, el implante está abajo, pero el contorno, todo lo que rodea al implante se ve rosa, sano, no está inflamado, y eso es una comparativa porque les quiero demostrar a ustedes lo que es la mucositis. La mucositis se refiere a cuando los tejidos blandos, o sea, ¿a qué nos referimos? A la pielecita. Nosotros le llamamos mucosa, a la mucosa que rodea al implante está inflamada y nada más la mucosa y el hueso que está abajo no se ha perdido. Pero la mucositis tiene una característica que puede avanzar a periimplantitis y bueno, pues es un problema bastante severo. La mucositis es comparable, algunos la comparamos con la gingivitis, es cuando se inflama el tejido que rodea al diente y está rojo, sangrante, es digamos la gingivitis del implante, es comparable. Y vamos a ver la siguiente imagen, donde como ya supimos las características son, primero que nada, pues va a haber una inflamación, esta inflamación está situada en el contorno del implante que se ha colocado y es causado principalmente por un acúmulo de placa bacteriana, un acúmulo de bacterias, un acúmulo de microorganismos que es muy comparable, como les mencioné, a la gingivitis. Si se detecta a tiempo es reversible, pero si no puede progresar hasta una periimplantitis que ahorita les voy a dar las características. Vamos a ver la siguiente imagen. ¿Qué es la periimplantitis? Pues bueno, es una mucositis que se fue complicando y que llegó incluso al sangrado, al sondeo. Esta es una sonda, aquí está el artículo en el cual aparecen estas imágenes, lo saqué de internet obviamente, y al momento en que nosotros introducimos para ver qué tanto esta sonda entra en el contorno, porque nosotros le llamamos a esto bolsa, se hace como una bolsa donde se va metiendo todos los acúmulos de esas bacterias, entonces se aumenta la profundidad del surco o se aumenta, digamos, la profundidad de esa bolsa, esa bolsita, y entonces empieza a desplazar al hueso, que empieza a bajar todo lo que es el contorno o el margen que está alrededor del implante, y es tanto que en un descuido puede llegar a la pérdida del implante y quedarnos nosotros con él en la mano. Aquí estamos viendo cómo, por ejemplo, esta prótesis que está sobre los implantes han hecho que este implante haya bajado y se ven se ven las cuerdas, digamos la rosca. Esto, por ejemplo, ya está, no solamente está inflamado, enrojecido, sangrante, incluso a veces purulento, y conlleva, es muy difícil de tratar. Entonces tenemos que tener la forma, el conocimiento para nosotros poder evitar la periimplantitis. Vamos a ver la siguiente imagen y miren, vamos a hacer una distintiva entre mucositis y periimplantitis. Quedamos que la mucositis era una inflamación que si se detecta a tiempo es reversible y la otra no es reversible. Lo que sucede es que la podemos detener su avance, pero ya una vez que se presenta va a ser muy difícil incluso que vaya a tener que vaya a ser reversible. Esta no tiene pérdida del hueso que rodea y es simplemente, si se fijan aquí, inflamación, todo esto está inflamado. Ahorita les voy a dar las causas, los tratamientos, y es muy importante que ustedes se queden conmigo. Y la otra, en definitiva, la enfermedad inflamatoria hace que se destruya el tejido que está rodeando al implante, hay una recesión del hueso, hay una pérdida de hueso, y entonces a veces se descubren lo que son las cerdas o las cuerdas, del implante, y hay una pérdida del hueso que lo rodea. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, esta es la fuente bibliográfica de donde obtuve yo esta imagen. Es un estudio donde presentan una comparativa de lo que es una mucositis, como aquí estamos viendo, que simplemente, pues bueno, no se ha bajado la encía, todavía no están al descubierto
las cuerdas del implante, pero sí está sangrante, inflamado, rojo. Y acá ya es una periimplantitis. ¿Y cómo lo sabemos? Porque alrededor del implante, fíjense la altura del hueso. Aquí se hizo como una hondanada, bueno, un socavado, donde el implante normalmente llegaba hasta aquí el hueso, hasta esta zona de aquí, y sin embargo se perdió de aquí hasta allá, todo lo negro que ven. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Entonces, ya sabemos lo que es una mucositis. La mucositis es esta inflamación, todavía no están descubiertas, no hay supuración, no hay pues digamos movilidad del implante, al sondeo no hay una profundidad, no hay una pérdida de hueso. Sin embargo, yo sí quería que vieran cómo se ve un implante que no tiene este tipo de problemas, es decir, no tiene mucositis. La mucositis, de no cuidarse, se va a periimplantitis. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Entonces, con esto vamos a llegar a este resumen de lo que es la fase inicial, que es cuando empieza el problema y empieza con una inflamación que es reversible todavía y es muy fácil de tratar si el paciente sigue los consejos. Y la periimplantitis, pues ya es una etapa avanzada donde estas bacterias se metieron, empezaron ahí a tener pues una pérdida de hueso, y es el resultado de no descubrir o no tratar la mucositis a tiempo. Y bueno, pues de mi parte esto es lo que es el primer tiempo del programa, pero la segunda parte del programa yo te voy a dar a ti cuáles son las causas, por qué se origina, es decir, cuál es la etiología, y también te voy a dar el tratamiento y el pronóstico para poder atender estos problemas de la enfermedad de los tejidos que rodean a los implantes dentales. No te vayas, te espero después del corte. Te estoy hablando del principal problema que ocurre con los implantes dentales, la causa principal del fracaso. Y aunque el fracaso tiene un índice muy leve, digamos que aproximadamente del 5%, dependiendo del estudio que se haga, porque hay muchos estudios, y en cuanto al tiempo después de que se haga dichos estudios, es decir, pues a lo mejor se hacen después de que se colocan 5 años después, 10 años después, entonces va variando este índice y también en la zona, en el país, los hábitos, sobre todo los hábitos alimenticios, de higiene, para que esto pueda detenerse. Entonces, les estaba comentando antes del corte, y bueno, pues por eso les invito a que terminen de ver este programa, este video, donde les voy a dar las causas. Y aquí estamos viendo la etapa inicial de la periimplantitis, que a esta etapa inicial le llamamos mucositis, que es una inflamación. Pero ¿a qué se debe esta inflamación? ¿Por qué se da? O sea, ¿cómo podemos llegar a evitarlo? Pues primero tenemos que conocer sus causas. Si no conocemos las causas, pues no podemos saber cuál va a ser el tratamiento. Y vamos a ver esto precisamente en la siguiente información. Las mucositis, bueno, los signos y síntomas que debemos de conocer es de que alrededor va a haber esta inflamación. Aquí no se ve tan sangrante, pero sí se ve inflamado, y puede haber un sangrado al sondaje sin supuración, es decir, que no salga pus, y tampoco el implante no va a tener movilidad. Ya si tiene movilidad, pues es bastante mal pronóstico. La periimplantitis, además de la inflamación, puede haber supuración, y el sondaje es más profundo y puede llegar a presentar cierta movilidad. Ya cuando se presenta la movilidad, mientras más movible, pues más mal pronóstico, y sobre todo
pues hay que evitar que llegue a la movilidad porque generalmente es sinónimo de un fracaso. Vamos a ver la siguiente imagen. Entonces, clínicamente se va a ver como un sangrado y eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico, es decir, es una mucositis. Obviamente va a haber una inflamación y debemos de tomar radiografías al paciente, y si le tomamos radiografías no se debe de ver lo que es una pérdida del hueso, o sea, no debe de haber esta hondanada alrededor del implante que les mostré. En cambio, la periimplantitis, además de presentar o poder presentar un sangrado al sondaje, una inflamación, y a veces visiblemente vamos a poder notar que hay una pérdida de la altura del hueso, donde a veces pues, podemos ver casi que el contorno del implante. Entonces hay bolsas y a veces la bolsa es de 5 milímetros, es decir, metes la sonda y la profundidad del surco de la bolsa es de 5 milímetros, puede haber supuración o no, puede haber movilidad o no, pero ya de aquí para arriba ya se considera una periimplantitis. Vamos a ver la siguiente imagen. Y bueno, el tratamiento, que es muy importante, lo vamos a mencionar en un momento, pero primero yo les quiero decir cuáles son las causas. Pues miren, la causa principalmente es falta de higiene. Se acumulan ahí bacterias y estas bacterias que rodean al implante pues empiezan a destruir todo esto, forman fermentos y entonces se forma, así como en los dientes que se forma el cálculo, pues acá también se empieza a inflamar la encía. Cuando hay la gingivitis, pues no hay pérdida de hueso alrededor del diente, y es igual con la mucositis. Cuando está recién comenzando, es precisamente por una falta pues, de control de la higiene. ¿Cómo lo podemos evitar? Bueno, pues yo te puedo decir que también existen métodos como el uso de enjuagues, puede ser de yodopovidona, puede ser de enjuagues con clorexidina, que ya hemos aquí tenido programas de cómo se utiliza la clorexidina. Debe de ser alternado, también podemos prevenirlo utilizando un cepillo dental eléctrico, un irrigador. Los cepillos dentales eléctricos emiten una frecuencia de onda que ayudan a eliminar las bacterias que se pegan a los implantes y además de que hacen una bioestimulación del hueso para que no se pierda, o sea, hacen una estimulación al contorno del implante en el hueso que se está adaptando para que no se vaya a perder. Entonces, si ustedes siguen todas las indicaciones de su dentista y les dice, compren un cepillo eléctrico de cuarta o quinta generación, el que ustedes quieran, pues háganlo. Si además les comenta que utilicen durante un mes y luego suspendan 2 meses un enjuague con clorexidina, háganlo. Si les dice que utilicen un irrigador de agua conocido como Waterpik, háganlo, porque todos estos es forma de prevenirlo. Otra forma de prevenirlo es mediante la historia clínica. Muchas causas también de estos problemas es porque el paciente a veces nos miente y es fumador compulsivo. Algunos pacientes cuando les preguntamos cuántos cigarrillos o cigarros fuman, nos dicen poquitos, doctor, con la finalidad de que nosotros les coloquemos el implante, pero no controlan y en realidad a veces fuman una cajetilla diaria y este tipo de pacientes también puede estar condenado a la pérdida del implante. Entonces, si quieren cuidar su inversión, entonces, pues deben de saber que hay factores que nos impiden a nosotros colocar implantes. Es por eso que los implantes están contraindicados, entre otras cosas, con personas que no controlan enfermedades sistémicas como la diabetes. Se puede colocar implantes en pacientes que tienen diabetes, pero no en pacientes que no toman su medicamento, que no sigan la dieta, que no llevan un control específico, mínimo una cita mensual de un análisis para ver sus niveles de azúcar o de glucosa en sangre. ¿Qué es lo que sucede? Pues entonces
el paciente a veces nos miente y nos dice, sí, doctor, o sea, sí me estoy tomando el medicamento, o sí, llevo la dieta, o no, yo ya dejé de fumar, y al momento de que nosotros le colocamos el implante, pues entonces ahí vienen las consecuencias. Entonces esto no es un juego, porque la verdad es de que también después los pacientes vienen y dicen a nosotros de que, oiga doctor, pues es que me costó el implante tanto y usted me dijo que me iba a durar. Pues sí, pero estas condiciones de duración están hechas en personas, primero, que tengan buena higiene, segundo, que no tengan hábitos muy perniciosos de tabaquismo, y también en hábitos, pues en pacientes que tengan diabetes controlada, pacientes que siguen las instrucciones de su médico. Pero bueno, estas son formas de prevenir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos que, el tratamiento consiste primero que nada en la corrección de los factores de riesgo, ¿verdad? Disminuir, es muy difícil a veces dejar el hábito del tabaquismo, pues tienes que ir disminuyendo la cantidad de cigarrillos, y no importa que aunque no esté en contacto con el implante directo, porque muchos dicen, es que yo fumo y todo el humo pues a lo mejor queda alrededor de la prótesis, pero no toca el implante. Ahora también el hecho de los vapeadores, o sea, todo este tipo de cosas sí afectan la permanencia del implante. Entonces, y lo principal, la higiene oral. De hecho, una persona que no tiene buena higiene oral no es candidata a implantes. Entonces, a veces uno no haya cómo decírselos porque llegan y bueno, hay personas también con otro tipo de problemas psiquiátricos que también toman medicamentos controlados, y a veces uno no sabe cómo decirles, pues tú no eres candidato a implantes, porque pues sí, son pacientes muy conflictivos, y nosotros pues no debemos de colocarles implantes, porque tenemos que colocarlos en personas que tienen una vida, digamos, ordenada. La perimplantitis, que es las consecuencias, pues sí, se hace también un control, corrección de los factores de riesgo, se hace también una limpieza profunda. Aquí ya tenemos que dar antibióticos, antisépticos, como ya les mencioné, y en los casos ya más difíciles, entonces tenemos que hacer intervenciones quirúrgicas que pueden o no involucrar la regeneración ósea. La regeneración ósea es colocar un injerto de hueso o incluso una membrana para cubrir el defecto que se hizo por la pérdida de hueso. Vamos a ver la siguiente imagen y les voy a explicar esto. El procedimiento quirúrgico es la fase 2 de la periimplantitis, no de la mucositis, es de la periimplantitis, y consiste en eliminar primero todos los factores de riesgo en una limpieza adecuada, pero después de hacer esto, nosotros vamos a tener que elevar un colgajo cuando ya está más complicada la situación, más avanzado el proceso, es decir, vamos a levantar un colgajo y vamos a descontaminar de forma mecánica con alguna cureta, lavar, y de forma biológica, es decir, con antisépticos. Vamos a quitar el tejido de granulación que está al contorno, vamos a descontaminar la superficie del implante, y puede ser con antimicrobianos, y también hay un rayo láser de Erbio. Este rayo láser es un rayo láser quirúrgico dental de Erbio y tiene una emisión de onda muy específica, ahorita se los voy a mostrar, que hace que mate las bacterias sin tocar el implante. Entonces es una cosa maravillosa, pero solamente se emplea en casos pues ya más complicados. A veces nos vamos a tener que ir a la regeneración de hueso, estimulando la producción y sobre todo colocando un injerto de hueso para que cubra las cuerdas otra vez, y también de repente a veces tenemos que hacer una implantoplastía, que es el pulido de la superficie del implante. ¿En qué consiste el pulido de la superficie del implante? Esas cuerdas que se descubrieron se les pule, se eliminan para que queden lisitas, parejitas, y no sirvan como de retención para más bacterias que no se queden ahí depositadas, porque la superficie normalmente está hecha rugosa para que pegue al hueso. Vamos a ver la siguiente imagen. Miren, este es el rayo láser de Erbio y emite una onda de 2940
es casi, va al nivel de los rayos infrarrojos, entonces no lo vemos, pero este va a matar las bacterias, va a matar todos esos microorganismos, y hay hasta quien dice que es un estimulador para regenerar un poco el hueso. Eso no se ha comprobado, sin embargo, pues por eso a veces se requiere el injerto de hueso. Estas son las características. La diferencia del rayo láser terapéutico, que el rayo láser terapéutico sirve para la mucositis, pero no sirve para lo que es la periimplantitis. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Y bueno, ¿cuál es el pronóstico? Muy favorable cuando no ha pasado de mucositis a periimplantitis, y sin embargo cuando ya tenemos una periimplantitis el pronóstico es reservado, es decir, sabrá Dios qué va a suceder con su implante. Puede que sí, puede que no, pero es una cuestión pues, que solamente va a depender en gran parte de toda la serie de procedimientos, cuidados, y si no va a terminar en extracción o va a terminar fuera de boca dicho implante. Pues bueno, yo te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube, Clínica de Ortodoncia Avanzada, y obviamente a que me sigas semana a semana aquí en el programa Odontología para Todos de TVUGED. Yo te veo aquí la próxima semana.